tardes, bienvenidos a Jueves de Academia, un espacio de la Escuela de Trabajo Social donde debatimos diversos temas de las ciencias sociales, del trabajo social, de la realidad nacional, de la realidad internacional, y en esta oportunidad vamos a estar conversando sobre los derechos de las personas LGBTI con nuestro amigo de la organización Venezuela Igualitaria, Giovanni Piermetti. Disculpen la confusión. Buenas tardes, bienvenidos a Jueves de Academia. Gracias, Grisel, por unirte a esta transmisión. Sean todos bienvenidos a este espacio de la Escuela de Trabajo Social, donde debatimos diversos temas de interés nacional, de las ciencias sociales, del trabajo social, y hoy vamos a estar compartiendo con Giovanni Piermetti, quien es el director y fundador de Venezuela Igualitaria. Ya en este momento se acaba de unir a la transmisión y voy a proceder a contactarlo. Bienvenidas a las personas que se están participando. Les habla la profesora Jennifer García, directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenidos todos, gracias por unirse. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, mi amor, ¿cómo estás tú? Bien, bienvenido a Jueves de Academia de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. Oye, muchísimas gracias por esta invitación, que para mí es un honor pues estar compartiendo con un espacio de un grupo tan importante de personas para nuestra sociedad, ¿no? Como son los trabajadores sociales. Gracias por ese reconocimiento. Bueno, entonces en este momento estoy dando la información general. Ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Giovanni Piermetti. ¿Sí lo pronuncié bien? Bueno, por ahí veo a Grisel, que sé que me conoce, mi querida Grisel. ¿Me escuchas? Yo te escucho. Ok, perfecto. Bueno, estaba dando la información general de la actividad inicialmente para, bueno, mientras las personas se van uniendo a esta transmisión, le doy la bienvenida a todas las personas que se están incorporando. Hoy vamos a estar hablando sobre los derechos de la población LGBT, la actualidad y perspectivas. Tenemos con nosotros el honor de compartir con Giovanni Piermetti, quien es el director y fundador de la organización Venezuela Igualitaria. Entonces, voy a pasar a presentarlo para que nuestro público lo conozca, cuál es su currículum, y posteriormente entonces pasamos a conversar. Giovanni Piermetti es de formación académica, es ingeniero en informática, es activista por los derechos de las personas LGBTI desde el año 2012. Además es fundador y presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, miembro de la Red Gay Latino. Además es ponente y conferencista en diferentes actividades de concientización y sensibilización sobre la población y los derechos LGBTI. Además, corredactor del proyecto de la Ley de Matrimonio Civil Igualitario consignado en la Asamblea Nacional en el año 2014. Ha sido corredactor de recursos ante el TCJ sobre matrimonio igualitario, derechos de las personas LGBTI, además sobre familias homoparentales, identidad de género y discriminación. Además participó en la sentencia 1187 del año 2016 a favor de una familia homoparental. Es co-creador de la unidad psicolegal de asesoría a personas LGBTI. Y bueno, también promotor de la encuesta LAMS. Entonces, bueno, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a nuestro invitado, quien nos va a hablar hoy de los derechos de la población LGBTI, cuál es su actualidad y las perspectivas en Venezuela. Adelante, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes por la deferencia, como decía una amiga mía, que esa palabra nunca se me olvidó, de invitarme a este espacio tan importante, como te decía al principio. Eh, bueno, hablar de los derechos de la población LGBTI significa en primera instancia, Jennifer, hablar de los derechos
¿Cuáles son los derechos de la población LGBTI? ¿No? Porque mucha gente, no, bueno, luchamos por nuestros derechos. Pero, ajá, ¿cuáles son tus derechos? Cuando alzamos la bandera por decir los mismos derechos con los mismos nombres, es porque estamos expresando que los derechos de las personas LGBTI son los mismos derechos que tiene cualquier persona. En ese sentido, uno de los derechos que incide diametralmente en las vidas de las personas LGBTI es el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Esto, bueno, lo saben las mujeres, que tienen una ley por el derecho a una vida libre de violencia, cuáles son las violencias que viven, y que tiene un impacto diferenciado en las violencias que vive cualquier otra persona LGBTI. Porque para las personas LGBTI, la violencia comienza muchas veces en el seno de sus propias familias. Y esa es una diferencia que hay que siempre tomar en cuenta, porque las personas afrodescendientes, por ejemplo, que también pertenecen a un grupo vulnerado, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas tatuadas, las personas, bueno, todos esos grupos que se consideran vulnerados, siempre consiguen en el seno de su casa aliento, respaldo, consideración, afectos, pero una persona LGBTI que es agredida en la calle, en la escuela, llega a la casa y no sabe qué decirle a su padre y a su madre porque tiene miedo de que esa violencia que acaba de vivir se repita dentro del espacio del hogar. Entonces, este impacto diferenciado de las violencias que vivimos debe estar no solamente respaldado por un conjunto de leyes que para Venezuela Igualitaria, la organización que presido, se reducen básicamente a 5 leyes, sino que estas leyes no se pueden quedar en letra muerta y deben ir siempre acompañadas de un conjunto de políticas públicas que atiendan a esa población en función de ese impacto diferenciado que ocurre con las violencias, ¿no? Entonces, bueno, nos preguntamos entonces, ok, si son los mismos derechos, entonces significa que los tenemos. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando intentamos acceder a la institución matrimonial, o qué pasa cuando nuestra identidad no coincide con la forma en que nos autopercibimos, qué pasa cuando las pluralidades de nuestros cuerpos no son respetadas y no son incluidas en las políticas públicas, por ejemplo, en el tema de salud, en el tema de seguridad, en el tema de economía. ¿Qué pasa con eso? Allí hay un factor determinante que, a pesar de que no es un derecho, es transversal a todos los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo que se nos violenta principalmente cuando el Estado no atiende nuestras demandas ante el Estado es la dignidad. La dignidad es el primer elemento que se nos violenta cuando estamos reclamando derechos, como por ejemplo el matrimonio igualitario. ¿De qué manera podemos ver esa relación que estoy haciendo? Bueno, si a mí me niegan el acceso a esa institución, a casarme con una persona de mi mismo sexo, con otro hombre, porque soy homosexual y mi orientación sexual me dice que yo solo puedo amar y construir relaciones afectivas con una persona de mi mismo sexo, y a mí no se me permite casarme, entonces es porque se me considera indigno. Se están burlando de mí, están negándome y están obligándome, coercionándome a casarme con una persona de un sexo con el que yo no me siento a gusto en una relación afectiva. Entonces, es una burla que el Estado diga, sí, pero tú tienes derecho a casarte, te puedes casar con una mujer. No, mi orientación sexual, que es parte fundamental de la personalidad del ser humano, es homosexual, por lo tanto,
yo debo casarme en coherencia con ese sentimiento, con esa atracción erótico, afectiva, emocional que puedo sentir por otra persona. Cuando una persona, por ejemplo, las personas transgéneras y transexuales, se construyen identitariamente en, en, en contrariedad con la genitalidad con la que nació, se construye una persona que nace con genitales asociados a lo masculino o con genitales asociados a lo femenino y se construye como una mujer o como un varón, y se le niega el derecho a la identidad, que sus documentos de identidad reflejen. Disculpe, ingeniero, tenemos problemas de audio. No sé si me oye. Ingeniero, ¿me escucha? Tenemos algunos problemas de conexión y queremos pedirle a nuestro invitado que si tiene una mejor ubicación donde tenga una señal que lo podamos escuchar mejor, pero creo que él en este momento no nos está oyendo y tampoco nos está viendo. Entonces vamos a esperar unos segundos para ver qué está pasando y así poderlo solucionar. Se acaba de caer la conexión, vamos a esperar que se vuelva a conectar nuestro invitado de hoy. Le doy la bienvenida a las personas que se han estado uniendo a nuestra conversación del día de hoy con Giovanni Piermatei, quien es el director y fundador de la organización Venezuela Igualitaria a favor de los derechos de la población LGBTI. En este momento se le cayó la conexión y voy a esperar que vuelva a unirse a la transmisión. Gracias por unirse a esta transmisión. Saludo a la profesora María Angelina Rodríguez, al profesor Rafael Arredondo, que está desde España con una gran diferencia de horario, pero está conectado con nosotros. Gracias, profe, por acompañarnos en este evento y en todas las actividades que hacemos. La licenciada Argelia Castillo, la profesora María Angelina Rodríguez, gracias, y también a los amigos del Servicio Social de Venezuela. Vamos a esperar unos segundos que se conecte nuestro invitado y lo volvamos a unir a esta transmisión. Vamos a esperar unos segundos. Ya se conectó. Vamos a unirlo a la transmisión. Esperamos que fluya un poco mejor porque lo escuchamos la primera parte con mucha interferencia. Ya lo contacté y lo estamos uniendo a esta transmisión. Gracias a todos por unirse, por su paciencia. Y bueno, parte de las dificultades que se nos presentan, además un día lluvioso para nosotros como los que estamos en Caracas. Entonces eso genera interferencias también. En este momento lo contacté más. Ok, perfecto, creo que ya está listo. Se nos cayó la conexión, tenemos dificultades, pero seguimos intentándolo. ¿Me oye? Aló, ¿tú me estás oyendo? Sí, lo estoy oyendo. Vamos a ver si me ven. Porque Ahorita lo estamos viendo un poquito de dificultad, pero sí lo vemos. Ingeniero, a ver si usted puede ubicar un espacio donde tenga mejor señal, porque la primera parte de la conversación tuvimos como mucha dificultad para oírlo y quisiera que retomara un poquito algunas de esas ideas para poder entonces tener la coherencia y el hilo de la conversación. Ok, ya está listo. Ahora sí como que sí me ven. Me vine aquí, estoy al lado Sí, del sí. router. Okay. Bueno, Okay. vamos a resumir rápidamente, ¿no? Lo que estaba diciendo. Cuando hablamos de los derechos de la población LGBTI, la primera pregunta que se nos hace, bueno, ¿cuáles son esos derechos que tiene la población LGBTI? Y entonces es el momento en el que les diga que tenemos los mismos derechos. Son los mismos derechos que tiene cualquier persona y por eso por eso alzamos la bandera de los mismos derechos con los mismos nombres. Pero hay un derecho fundamental para cualquier vida humana que está siendo ignorado por las autoridades del Estado
y que es el derecho a una vida libre de violencia. Porque vivimos violencias, las personas LGBTI vivimos violencias que seguramente viven otras personas, pero además de eso vivimos unas violencias muy particulares, que son las violencias por ser quienes somos, por existir como somos, y desde la más temprana infancia las sufrimos. Y esas violencias las vivimos incluso en nuestro propio hogar, donde muchas veces no encontramos refugio, siendo que el hogar debería ser el lugar donde podamos estar sin miedo. Es el lugar donde a lo mejor más miedo tenemos porque son nuestros padres, nuestras madres o nuestros propios familiares quienes nos violentan. Entonces, pero hay un elemento fundamental en todo esto que es el accionante, el detonante de que las autoridades del Estado no nos sigan negando el acceso a algunos derechos, como por ejemplo el matrimonio igualitario, una identidad acorde con la autopercepción que tenemos o el respeto a las pluralidades corporales. Y este elemento es la dignidad. Históricamente nos han identificado, nos han etiquetado, nos han estigmatizado a través de palabras como depravados, enfermos, poseídos por el demonio. Y ese tipo de imágenes reposan en el imaginario colectivo de muchísima gente, incluso de quienes toman decisiones ante las autoridades, ante las entidades del Estado. Entonces, y con ese imaginario en mente, se cuestiona nuestra dignidad. Al ser poseídos por el demonio, depravados, enfermos, aunque ya la APA y la Organización Mundial de la Salud despatologizaron la homosexualidad, eso no se ha borrado de la mente de las personas. Y se cuestiona nuestra dignidad en función de, bueno, les negamos el acceso al derecho, por ejemplo, a la institución matrimonial, porque ¿cómo se van a casar dos varones o cómo se van a casar dos mujeres? Ellas son enfermas, son depravadas, son todas esas categorías y muchas más que pudieran sumarse a este discurso. Cuando nos niegan, por ejemplo, a las personas transgénero y transexuales el derecho a la identidad, también tiene que ver con un cuestionamiento a la dignidad. Y entendemos que la dignidad es un valor transversal y protegido por los estados. Un valor transversal a todas las personas. De hecho, en los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se dice que todas nacimos dignas e iguales, ¿no? Entonces, sin embargo, esa dignidad, en nuestro caso, es cuestionada y la forma en que lo expresan es negándonos el acceso a algunos derechos. Entre esos derechos está también el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, porque la orientación sexual, homosexual, heterosexual, pansexual, bisexual, son orientaciones sexuales legítimas. Forman parte de lo que se llama personalidad humana. Y la personalidad humana es un factor relevante protegido a través del libre desenvolvimiento de la personalidad. Sin embargo, ese derecho también se ignora. ¿Por qué? Bueno, como lo dije, porque se está cuestionando nuestra dignidad como personas. A pesar de que el artículo 3 de la Constitución venezolana diga que se respeta y protege la dignidad de toda persona, bueno, las personas LGBTI no estamos siendo protegidas, no está siendo protegida, para las personas LGBTI no está siendo protegida nuestra dignidad. Entonces, bueno, en función de eso, ¿cuál es la actualidad en materia de derechos LGBTI? Bueno, las luchas, yo decía en la anterior parte donde se cayó, que las personas LGBTI desde Venezuela Igualitaria particularmente tenemos 5 proyectos planteados. Una, que se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo, que es lo que llamamos matrimonio igualitario, que se haga una ley de identidad de género que procure respetar la identidad autopercibida de las mujeres y varones transgéneros y transexuales, y que se legisle en función de proteger a aquellas personas que nacen con pluralidades corporales, que es lo que conocemos con el nombre de intersexualidad, ¿no?
También una modificación a la Ley Orgánica de Educación, porque entendemos que toda esta problemática de discriminación y violencia hacia nuestras ciudadanías y humanidades tiene que ver con un problema estructural. Y desde la educando desde los primeros años de la educación básica a nuestros niños, niñas y adolescentes sobre la existencia de la diversidad y el respeto merecido que tiene toda forma diversa de ser, existir y amar, pues tendremos un país con mucho más igualdad, justicia y equidad. También estamos reclamando, por ejemplo, que se tipifiquen los crímenes de odio por identidad de género, por orientación sexual y por expresión de género. ¿Esto por qué? Bueno, porque las violencias hacia nuestras ciudadanías y humanidades tienen que ver expresamente con lo que somos, ¿no? Ser gay bajo aquel estigma que existe de lo que somos, ser transexual bajo aquel estigma que se reposa en el imaginario colectivo sobre lo que somos, es algo aberrante y por lo tanto inhumano. Y a las personas que no son humanas, se les puede hacer con ellas lo que quieran. Matarlas, picarlas, agredirlas, porque no son personas, son cosas, son animales en todo caso, ¿no? Entonces, esa tipificación de crímenes de odio por orientación sexual, identidad de género y expresión de género es sumamente importante para castigar aquellos delitos como los que están ocurriendo últimamente. Y hoy nos enteramos de un nuevo crimen de odio que ocurrió en la ciudad en el estado de Aragua, a donde asesinaron a una pareja de lesbianas a balazos. Ese tipo de crímenes que son motivados por el odio hacia lo que se es, deben tener una sanción adicional a la del delito cometido como el homicidio o el femicidio, etc. Entonces, más o menos por allí va el tema de las demandas, y todas esas demandas lo único que persiguen es el reivindicar la dignidad de las personas LGBTI para poder efectivamente gozar de aquellos derechos que la gente dice, pero tú los tienes el derecho, tú tienes derecho a casarte, pero con una mujer no, pero yo no me quiero casar con una mujer, yo me quiero casar con un varón. Y una mujer tiene derecho a casarse con otro varón, pero ella no se quiere casar con un varón, sino con una mujer. Entonces, no puede el Estado coercionar a las personas, puesto que, como lo dije anteriormente, eso tiene que ver con el respeto al libre desenvolvimiento de la personalidad. ¿Qué derechos tenemos actualmente de todos esos que dijimos, que estamos reclamando? Bueno, la Constitución, en primer lugar, en su artículo 21, que establece todos aquellos criterios bajo los cuales no puede ser discriminada una persona: sexo, raza, credo, no está la orientación sexual entre ellas. Sin embargo, hay una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del año 2008, que es la sentencia 190, que ratifica que entre los supuestos de no discriminación del artículo 21 constitucional, aunque no está de forma explícita, tácitamente entre cualquier otro que tenga como objeto menoscabar la dignidad de la persona, está la orientación sexual. Por lo tanto, toda sentencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia supone ser vinculante y ser un adendum a la Constitución. Por lo tanto, dentro de los supuestos de no discriminación está la orientación sexual. No así la identidad de género, porque esa sentencia daba respuesta a un tema entre personas gays y lesbianas, no entre personas trans. Por lo tanto, solo respondieron en función de la orientación sexual. Allí tenemos que a partir de esa sentencia comenzaron a salir algunas leyes que protegían a las personas por el derecho a la no discriminación, como por ejemplo es el caso de la ley de arrendamientos, de viviendas, de la ley del sector bancario, la ley del poder popular, bueno, y la ley del trabajo, que ya lo tenía anteriormente, pero bueno, fue modificado el artículo y sin embargo se mantuvo el reconocimiento de que nadie puede ser despedido por su orientación sexual. Y ese más o menos es el marco normativo que tenemos, que solamente se
se conduce al tema del derecho a no discriminación, pero eso no se hace efectivo. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero casarme con una persona y me dicen que no me puedo casar, allí me están discriminando por mi orientación sexual. Entendamos por discriminación todo hecho que evita que tú hagas uso, goce efectivo de algún derecho, ¿no? Entonces, si a mí me niegan el derecho a casarme, es porque me están discriminando. Entonces ahí vemos que esas leyes son leyes que no operan básicamente, bueno, tampoco tienen mucho interés los funcionarios y funcionarias de los entes públicos para reconocer y por lo menos basándose en la Constitución, permitirnos ejercer el derecho. Tenemos una sentencia también importantísima, que es la sentencia 1187 del año 2016, que es una sentencia que reconoce la doble maternidad y en consecuencia también reconoce la doble paternidad, porque ¿qué es lo relevante de esa sentencia? Que ella reconoce que las familias no solamente buscan tener hijos e hijas de la manera tradicional, sino que también supone el acceso a mecanismos como la fertilización asistida. Además, que ser padre, esa sentencia reconoce que ser padre o ser madre no tiene nada que ver exclusivamente con un hecho biológico, sino también con un hecho que se conoce como la voluntad procreacional. Esa sentencia ratifica el hecho de que las familias, por ejemplo, yo con otro hombre puedo tener un hijo a través de un vientre subrogado, que es un mecanismo de fertilización asistida, y que la fertilización asistida en Venezuela no está regulada, pero yo puedo fundamentar mi derecho a tener un hijo, primero porque yo tengo derecho a tener familia, y segundo porque existe la forma de reconocimiento de mi paternidad con respecto a ese hijo, es porque yo tuve la voluntad de ser padre, más allá de que no lo tuve a través de una relación sexual con una mujer. Entonces, esos elementos son sustancialmente importantes para el reconocimiento del matrimonio igualitario, porque esa sentencia hace una interpretación del artículo 75 de la Constitución y hace énfasis, además, esa sentencia hace énfasis en que, nótese que hacemos una interpretación del artículo 75. Las familias homoparentales tienen los mismos derechos que las familias tradicionales. ¿Y cuál es uno de los derechos que tiene la familia tradicional? El derecho a casarse. Pero sin embargo, aún con sentencia 1187, no se nos permite acceder a la institución matrimonial. Y muchas familias conformadas por parejas del mismo sexo que han tenido hijos e hijas de diferentes formas, siguen sin poder reconocer a esos hijos e hijas como hijos de ambos padres o de ambas madres. Entonces, bueno, creo que esa podría ser el resumen de mi presentación, actualidad, ¿no? Y en cuanto a las perspectivas, bueno, creemos en Venezuela Igualitaria y somos siempre muy optimistas. Creemos que las comparaciones siempre son muy odiosas, ¿no? Que, ay, bueno, pero es que en Argentina, imagínate, ya tienen 10 años con matrimonio igualitario. En Colombia ya tienen 8 años con matrimonio igualitario. En México ya tienen 10 años, ¿sabes? Hay que entender que estamos en una realidad distinta. Quizás en Argentina hay matrimonio igualitario y ley de identidad de género, pero no hay una ley por el derecho a la mujer a una vida libre de violencia como la venezolana. Entonces, esas leyes, de hecho, Venezuela es referencia en muchos países sobre la protección a la mujer. Entonces, por eso comparar es odioso, ¿no? Hay, por supuesto, elementos que hay que considerar y que nunca hay que desconocer, pero la perspectiva que tenemos actualmente es que eso va a suceder en cualquier momento. Venezuela tiene que dar un paso al frente en materia de igualdad de derechos para las personas LGBTI. Más temprano que tarde sucederá. Y bueno, pagarán con la historia quienes no se atrevieron a hacerlo. Y bueno, muchas gracias. Creo que quedo a las esperas de algunas preguntas que surjan de los participantes, las y los participantes.
Gracias por esa presentación. Mientras recibimos algunas preguntas, ya tengo algunas, voy a aprovechar entonces para saludar a algunas personas que se conectaron, como la licenciada Argelia Castillo, el egresado José Ortega, también está el profesor Rafael Arredondo de España y nuestros amigos de Servicio Social. Hay otros egresados, estudiantes que están conectados en este momento, y hay otros también que están saludando y dándole las gracias por esta presentación. Acá tengo la primera pregunta, que es: ¿consideras a la población LGBTI un grupo vulnerable? Si podíamos ahondar en eso. Mira, desde hace algún tiempo estamos diciendo que no somos un grupo vulnerable porque no nacemos vulnerables, ¿saben? Se nos construye desde la mirada del otro como un grupo vulnerado. Somos vulnerados en derechos. ¿Y por qué nos consideramos vulnerados? Bueno, como lo dije al principio, no tenemos acceso a algunos derechos. Y el principal es a una vida libre de violencia, cuyas violencias vivimos desde nuestra más temprana infancia, no solo por ser, existir y amar de una forma no esperada socialmente, sino por ser percibidos o percibidas de una forma contraria a la esperada por esa sociedad patriarcal, machista, heterosexista, y bueno, cristiano odiante, LGBTI odiante, ¿no? En ese sentido, pues sí, somos vulneradas y vulnerados en dignidad y en derechos. Me están pidiendo que ahonde un poco en la situación que se presentó con la sentencia 1187, que nos interesa mucho desde el punto de vista también de la familia, y el trabajador social tradicionalmente se ocupa de la familia en el ejercicio profesional y en la formación, y nos interesa conocer esta experiencia o esta referencia, ¿no? La sentencia 1187. También me llegó otra pregunta: ¿qué tratamiento se les da al transgénero privado de libertad en materia de clasificación de reos? Bueno, fíjate, en cuanto a la sentencia 1187, es una sentencia que nace de una demanda por dos madres venezolanas que dan a luz un hijo por fertilización asistida a través de un procedimiento de ovodonación que se realiza en Venezuela, pero que dan a luz en Argentina y vuelven a Venezuela a reclamar su derecho a la doble maternidad. Cuando vuelven a Venezuela, el documento de identidad emitido por las autoridades argentinas certificaba que era hijo de las dos mamás, tenía los dos apellidos de las dos mamás. En materia de derecho internacional, eso no puede ser violentado. Sin embargo, el Estado venezolano le negó ese reconocimiento con el que venía de Argentina, de ese niño de Argentina, ¿no? Y le emitió una partida de nacimiento con el apellido de la madre que dio a luz el bebé. En ese momento, pues, alzamos un amparo constitucional ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por el derecho a la identidad de ese niño, porque algo que tenemos que saber es que los derechos humanos no se pierden porque yo salga de un país a otro. Si yo soy ciudadano argentino, casado en Argentina, y yo viajo a Venezuela con mi pareja, yo sigo siendo una persona casada. Aquí yo no debería perder el derecho, sin embargo, eso se pierde realmente, ¿no? Entonces, eso es violencia del derecho internacional. En el caso de ese niño, era exactamente lo mismo, se estaba violentando el derecho del niño a su identidad con la que él nació en Argentina y viaja a Venezuela. Bueno, la sentencia fue bastante sorprendente porque a los 9 meses de haberla introducido, la Sala Constitucional emite sentencia ordenando que se rectifique la partida de nacimiento del niño al CNE con los dos apellidos de sus madres, y además, como había una situación hereditaria, también que le dije que se declarara único heredero al niño que había nacido de esa relación.
Y adicionalmente, pues, hace esa interpretación del artículo 75 de la Constitución y argumenta sobre el tema de la voluntad procreacional y que las jefaturas de las familias pueden ser llevadas por las familias homoparentales, tal y cual lo hacen las familias tradicionales, utilizando incluso esos términos. Con respecto a la pregunta Ok. que me hacías sobre las cárceles, es un tema que Ah, desconozco en una amplitud muy grande. Sin embargo, te puedo decir que en una reunión que sostuvimos hace una semana aproximadamente en la Defensoría del Pueblo, en la que se estaba presentando públicamente ya, formalmente ya, la pertenencia al grupo de defensores especiales de una ciudadana venezolana lesbiana que es ahora defensora especial de la sexo-género diversidad, que es el título que le dieron dentro de ese espacio de los poderes del Estado. Eh, Hubo participación del Ministerio de Cárceles, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de la Igualdad y de la Mujer y del Género, y las personas que pertenecían al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Cárceles, que no sé cómo es que se llama, le digo así ahorita porque no recuerdo cuál es el nombre exacto, plantearon que desde hace algún tiempo, seguramente poco, ¿no? Tendrá quizás menos de 6 meses. No me atrevo a emitir un juicio sobre eso porque desconozco, como les digo, el tema. Se está promoviendo espacios dentro de las cárceles para separar a las personas que se asuman parte de la población LGBTI privada de libertad, de manera de evitar que haya violencias hacia sus humanidades dentro del espacio carcelario. Desconozco, por ejemplo, si una mujer trans privada de libertad por algún hecho realmente que merezca la pena ser privada de libertad y no por simplemente ser una persona trans, está recibiendo, por ejemplo, sus tratamientos hormonales adecuadamente, que debería ser un derecho, porque su derecho a la salud no lo pierde por ser estar privada de libertad. Desconozco, por ejemplo, si está en una relación de pareja, si le permiten visitas conyugales a las personas LGBTI dentro del espacio, así como lo hace con las personas heterosexuales y géneras dentro de los espacios carcelarios. Entonces, es un trabajo que debe hacer la Defensoría del Pueblo, ese seguimiento, y seguramente algunas organizaciones como Alianza Lambda, por ejemplo, que trata más o menos ese tipo de temática, porque Venezuela Igualitaria, las organizaciones LGBT no podemos abarcar todas las aristas de violencias que vivimos las claro. diferentes personas, ¿no? Entonces, bueno, Venezuela Igualitaria trabaja con formación, sensibilización y concientización, trabaja con acompañamiento jurídico, accionar jurídica y judicialmente mecanismos para la obtención de derechos, apoyo psicolegal a las personas LGBT que están viviendo situaciones de vulnerabilidad y tenemos algunos proyectos como el de Medios Sin Prejuicios que lanzamos en estos hace pocos días para la formación de medios de comunicación en el tratamiento de la temática LGBTI con el mayor respeto posible. Pero ese tipo de información es lo que tengo, pues, es lo que les puedo brindar. En cualquier caso, les invitaría a contactar a la gente de la Defensoría del Pueblo, Yauri Galarraga se llama ella, o a las personas de Alianza Lambda, por ejemplo. Otra pregunta que me está llegando es, ¿en el país existen instituciones u organizaciones que prestan atención a la población LGBTI que sufren situaciones de violencia? Y la otra pregunta es si está permitida la adopción de niños por parte de familias homoparentales. Bueno, las instituciones del Estado que atiendan las violencias sufridas por personas LGBTI no están configuradas, no están normadas, porque es que el problema parte del hecho de que no somos reconocidas ni reconocidos
como ciudadanos y ciudadanas plenos de derecho. Al momento que, como lo dije al principio, si nos ven poco dignas y dignos para ejercer ciudadanía, entonces no se legisla en torno de eso. Por eso la importancia de la legalización del matrimonio igualitario es porque allí se está reivindicando nuestra dignidad. Eres tan digno para casarte, tu forma de amar es digna, tu familia es digna y por lo tanto se reconoce que, bueno, gays, lesbianas, no somos enfermos ni tarados ni nada por el estilo. Una vez que se hagan esas legalizaciones, pues posiblemente se pueden empezar a impulsar políticas públicas concretas para, por ejemplo, crear un instituto de atención a las violencias que viven las personas LGBTI, porque no nos pueden mezclar con todas las demás formas de violencia, ¿no? Hay unas particularidades que sufrimos que no se pueden combinar con otras, ¿no? Entonces, las instituciones que prestan ese tipo de apoyo podrían ser organizaciones como la nuestra, que por lo menos por ahora prestamos apoyo psicolegal a personas que han sufrido episodios de violencia y no saben cómo manejarlo, o incluso que durante esta pandemia están sufriendo situaciones de ansiedad, depresión, y cuando acuden a un psicólogo o a una psicóloga, son revictimizados y revictimizadas por el hecho de ser LGBTI. Y entonces posiblemente le dicen, bueno, pero es que tú te lo mereces, o tú trata de cambiar, trata de ser normal, y brindamos acompañamiento con psicólogos y psicólogas especializados en el tema. Y bueno, seguramente hay otro tipo de organizaciones, como por ejemplo también Alianza Lambda trabaja el tema de la violencia de las personas trans, Venezuela Diversa también está trabajando con violencia, pero son básicamente ONG o colectivos y movimientos LGBTI quienes se están abocando a estos temas. Me está comentando por acá, igualmente la atención médica de la población se ve afectada en muchos sitios por la discriminación que existe hacia la población. Y también me preguntan si pudiera ahondar en el concepto de cisgénero. Ok, sí, bueno, la atención a la salud, o sea, por eso recuerden que comenzamos hablando del tema de la dignidad y nunca voy a dejar de hablar del tema de la dignidad. Al no ser dignos y dignas, pues no existen políticas públicas que tengan un impacto diferenciado en nuestras existencias. Entonces, cuando una mujer lesbiana, por ejemplo, va a una consulta ginecológica y una mujer lesbiana que jamás ha sido penetrada por un hombre porque todas sus relaciones son con mujeres, han sido con mujeres, nunca ha parido, eh, es auscultada con un espéculo, por ejemplo, que ya para una mujer heterosexual es violencia. Imagínate cómo puede ser para una mujer lesbiana. Que uno vaya a una consulta médica como varón homosexual y te diga, bueno, yo quiero saber cómo es este tema de la protección contra las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual. Y el tipo te diga, bueno, ¿cómo es tu mujer? ¿Cómo es tu novia? No sé cuánto. ¿Tienes relaciones con ella? Bueno, tienes que usar condones y a ella le puedes dar anticonceptivo. Entonces, el miedo, la culpa y la vergüenza que reposa sobre nuestras humanidades no nos permite enfrentar a ese médico o a esa médica y decirle, mira, no es que yo soy gay, mis relaciones son con varones, porque posiblemente ese médico y esa médica también terminen violentándonos. O sencillamente dejan de atendernos, o dicen, bueno, yo no sé nada de eso, pues porque realmente no hay una formación orientada a la diversidad sexual, transversalizada con el tema de la diversidad sexual. Con la pregunta sobre los cisgéneros y los transgéneros, bueno, hay que entender, vamos a empezar por transgéneras, ¿no? Las personas transgéneras y transexuales son personas que a pesar de nacer con unos órganos que están genitales, que están asociados a un sexo particular y a un género particular, o sea, nacer con pene te dice que eres varón, por lo tanto eres heterosexual y por lo tanto te gustan las mujeres. Nacer con vagina te hace una mujer, tienes que ser procreadora, casarte con un varón y ser heterosexual, por supuesto. Y debes vestirte de tales y cuales formas. Las personas transgénero son aquellas que transgreden esos roles de géneros asociados porque al momento a lo largo del desarrollo de su vida se van construyendo identificándose con el género contrario al que la sociedad le impone a partir de los genitales de nacimiento.
Entonces se dicen transgéneras las personas que sienten esa inconformidad con el género que se les impone, o sea, la inconformidad no es con sus genitales ni con su cuerpo, sino con el género que se les impone. Y bueno, hacen todo lo necesario para verse, percibirse de la manera en que sienten que es el género al que se corresponden, ¿no? Porque normalmente pudiéramos creer que, bueno, si es una persona transgénera más femenina, entonces pudiera construirse como una Miss Venezuela, porque para ella una mujer de referencia son las Miss Venezuela, pero también pudiera construirse como, no sé, otro tipo de persona que tiene otro tipo de corporalidad, que expresa su feminidad de distintas formas. La persona cisgénera, en todo caso, es aquella cuyos genitales de nacimiento coinciden con el género que socialmente se espera a partir de ellos. O sea, una mujer que nace con vagina y se autopercibe como mujer, o un varón que nace con pene y se autopercibe como varón. En mi caso, por ejemplo, que soy homosexual, yo soy un varón cisgénero, pero homosexual. ¿Por qué? Bueno, porque yo nací con pene, me percibo como varón, pero mi orientación sexual es hacia los hombres. No tiene que ver la cisgeneridad ni la transgeneridad con la orientación sexual. Muchas gracias por esa respuesta, porque hay confusión con este término que prácticamente es de reciente uso, ¿no? Sí, sí, se ha incorporado más recientemente justamente para explicar, porque eh, se suele utilizar, por ejemplo, incluso dentro de los mismos movimientos LGBT se suele utilizar, bueno, las personas no heterosexuales. O sea, si yo pertenezco a Venezuela Igualitaria, soy activista por los derechos de las personas LGTBI, yo digo, bueno, yo defiendo a las personas no heterosexuales, para no decir LGBTI, para no decir gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros, transexuales, intersexuales, todas esas cosas. Entonces yo pudiera decir no heterosexuales. Pero eso es un error, porque las personas LGBTI, dentro de las personas LGBTI también hay personas. Disculpe, lo perdimos el audio en Gusta este de momento. valores. Ya Sí, lo sí, porque me recuperamos. entró una llamada. Me entró una llamada. Ok. ¿Está bien? ¿Me están oyendo? Ok. Sí, sí, perfecto. Una mujer transgénera que gusta de un varón, de los varones, es heterosexual porque ella es mujer y le gustan los hombres. Entonces, es un error decir que son no heterosexuales. Entonces, en todo caso, hablamos de personas heterosexuales cisgéneras para entender que no son heterosexuales transgéneros, por ejemplo. Exacto. Eh, Acá lo están saludando Katiara 6, seguramente lo conoce, Ay, dice saludos a Giovanni. ese es mi padre. Ella es mi padre. Ah, ok. Katiara 6, hola, saludos a Giovanni y un gran abrazo. La pregunta es, ¿hay algún programa para apoyar en la transición de los y les trans? Mira, la población trans es la población más vulnerable, más vulnerada, además, ¿no? Porque el derecho vulnerado a las personas trans es el derecho a la identidad. O sea, tú existes, pero nadie te ve. Porque tus documentos de identidad dicen que te llamas Pedro Pérez, pero tú ves el embrón que parece que se llama eh, Juana Teresa, ¿no? Entonces, el que sus documentos de identidad no reflejen quiénes son, tiene como secuela una infinidad de problemas laborales, en la educación, en la atención en salud, en la alquilar una vivienda. O sea, hay un montón de cosas que vienen detrás del derecho a la identidad
que no lo vivimos las personas lesbianas y gays ni bisexuales, sino las personas trans. Tan vulneradas son que es muy difícil en Venezuela particularmente, con toda la problemática, menos después de estos 20 años de tanta violencia política, económica, social y cultural que vivimos, que las personas trans se organicen y hagan valer o luchen por sus propios derechos, ¿no? Y a pesar de que ser una de las poblaciones que generan mayor atención, por ejemplo, de los financistas internacionales, dan más dinero para trabajo de organizaciones que trabajen en función de apoyar a las personas trans, eso en Venezuela es muy poco visto, ¿no? Hay dos organizaciones ¿cómo se dice? De atención en salud que prestan servicios que hasta donde yo conozco todavía lo siguen haciendo. Una es Plafan, ¿no? Que ya la deben conocer muchas personas, ¿no? Que originalmente era de planificación familiar, pero reconoce la diversidad de las formas de ser, existir y amar, y por lo tanto de la diversidad de familias, y nuestras familias son atendidas en Plafan en la medida de sus posibilidades. Y, por ejemplo, pueden ayudar a conseguir los tratamientos hormonales, la atención, por ejemplo, en salud, en medicina, de especialistas, por ejemplo, en el tema hormonal. Y existe una organización que se llama Funda Unitrans, todas son fundaciones, ¿no? Y organizaciones ONG, Funda Unitrans, que está intentando tratar el tema de las reasignaciones sexuales, ¿no? Pero con muchas dificultades económicas porque esos tratamientos son muy costosos, ¿no? Pero por lo menos le brindan acompañamiento psicológico, le brindan acompañamiento endocrinológico y les preparan para la reasignación genital a aquellas personas transexuales que requieren dichos tratamientos. Pero como dije anteriormente, desde las instancias del Estado no existe absolutamente nada. Hace algunos años, como 9 años, existía una casa en la avenida Andrés Bello, que era la Negra Hipólita, que atendía a personas trans en situación de calle y drogadicción o adicción a las drogas. Sin embargo, en una de esas movidas de mata de los ministerios, cambiaron a la ministra que tenía a cargo eso y eso se convirtió en atención a mujeres solamente, a mujeres cisgéneras. Entonces, expulsando a las calles a todas aquellas muchachas trans que estaban haciendo vida allí, que estaban siendo atendidas de alguna manera por grupos de especialistas. Así que la respuesta a mi querida Mañi es que no existe, sino esas dos alternativas hasta ahora. Muchas gracias por su respuesta. Alguna entrevista que usted dio recientemente hablaba sobre los LGBTI odiantes y me pareció un concepto que vale la pena retomar, que creó su organización. Entonces me gustaría que nos explicara un poco en qué consiste. Bueno, en Venezuela Igualitaria tenemos la costumbre de cuestionarlo todo, ¿no? Y creo que es una postura que deberíamos tener muchas organizaciones porque en muchas ocasiones terminamos reproduciendo el sistema al cual estamos cuestionando y al cual estamos tratando de transformar. Venezuela Igualitaria se empezó a hacer preguntas sobre el tema de las fobias. ¿Por qué? Bueno, porque tú en Twitter, por ejemplo, alguien emite un juicio de valor hacia una persona LGBTI atacándola, agrediéndola verbalmente, y uno le dice que, bueno, no seas homofóbico, por ejemplo. Nosotros no utilizamos ese tipo de términos, pero suponte, bueno, le decimos no seas homofóbico, y la gente dice, ay, yo sí soy homofóbico, ¿y qué? No le da temor ser etiquetado como homofobia. Ya las personas se ríen de decir que son capaces de publicarlo. Sí, yo soy homofóbica y qué. Porque no existe además
en el manual de diagnóstico de enfermedades mentales la categoría homofobia como una enfermedad dentro de la categoría de las fobias, como la aracnofobia, la agorafobia. O sea, existe una lista de fobias y no está la homofobia, ni la lesbofobia, ni la nada de eso. Porque efectivamente las personas que sufren, que atacan a las personas LGBTI, no tienen miedo de nosotras, ¿no? Y no hay una sintomatología que coincida con la sintomatología de las fobias que viven realmente algunas personas, sudoración, no sé qué, no. Yo, por ejemplo, si yo fuera aracnofóbico, seguramente veo una araña y salgo corriendo para la dirección contraria donde está la araña. La persona odiante lo que hace es atacar a la araña, ¿no? Si odia a la araña, la ataca, la mata. Entonces, las personas que nos agreden, lo que sienten por nosotras es odio, no miedo. Y es importantísimo para Venezuela Igualitaria visibilizar los odios. Y cuando tú le dices a una persona, no, tú lo que haces, tú me odias, las personas siempre dicen, no, yo no te odio, no, porque es que el odio tiene una carga además espiritual, religiosa, ¿no? Que a la gente le da temor que le digan que odian. Ahí sí le da miedo, ¿no? Miedo a ser juzgado. Porque odiando, no, una cosa es que yo no quiera que tú te cases, una cosa es que tú no merezcas la vida, que yo piense que tú no merezcas la vida, pero yo no te odio. Eso es odio, ¿no? Entonces decidimos cambiar la raíz fobia de las palabras homofobia y la raíz fóbico de las palabras homofóbico o transfóbico o lesbofóbico por odio, por odiante, ¿no? Por odio y por odiante, respectivamente. Entonces no hablamos de LGBTI fobias, sino de LGBTI odio, y no hablamos de personas LGBTI fóbicas, sino LGBTI odiantes. Eh, en cuanto a la ley en la cual usted es corredactor y la introdujeron en el año 2014, ¿qué sucedió con la ley? ¿En qué punto quedó? ¿Si fue considerada o no? Mira, la ley de matrimonio civil igualitario que redactamos desde Venezuela Igualitaria y que además una cosa importante que hay que destacar de ese proyecto de ley es que fue discutido y llevado a 20 estados del país. Nosotros viajamos por cada uno de los estados en la medida de nuestras posibilidades y con un pie adelante y otro atrás, para discutirlas con los movimientos colectivos, ONGs que hacían vida en esas ciudades del país. Y buscando también el respaldo de esas organizaciones para llevarlas el proyecto de ley por iniciativa popular con el respaldo de 21.000 firmas. Lo llevamos, logramos el objetivo y lo llevamos por ese artículo 204 y 205 de la Constitución, que es por iniciativa popular. Cuando se lleva una ley por iniciativa popular a la Asamblea Nacional, ellos tienen la obligación de agendar ese proyecto de ley. Y además se reconoce como proyecto de ley, no como anteproyecto de ley. Sin embargo, en la Asamblea nos recibieron como que, ay, sí, están trayendo el anteproyecto de ley. No, eso no era un anteproyecto, es un proyecto. Entendemos que dentro de la Asamblea Nacional va a sufrir modificaciones, como ocurriría en todo caso, porque tampoco es que éramos los expertos legisladores, pero eso era un proyecto de ley. Nunca fue agendado para su discusión violando los artículos constitucionales, como les dije, el artículo 104 y 205, la Asamblea Nacional de esa época. El CNE no dio respuesta formal acerca de las 21.000 firmas que llevamos, y digo formal porque sí nos los dijeron en nuestra cara. Fuimos hasta allá y quisieron apoyarnos de alguna manera, diciéndonos que faltaban algunas firmas porque algunas no estaban, no podían ser validadas, pero no hubo una respuesta formal oficial para que la Asamblea Nacional tomara la decisión de no discutirla, ¿no? Y nunca se discutió, por lo tanto no se agendó, no se discutió, y por esa razón en enero del 2015 fuimos al Tribunal Supremo de Justicia
a la Sala Constitucional y llevamos una demanda de inconstitucionalidad por el artículo 44 del Código Civil, que es el único artículo que prohíbe el acceso al matrimonio de las personas LGBTI. ¿Por qué inconstitucionalidad? Bueno, porque el Código Civil data de 1982, no encaja con el espíritu constitucional de la Constitución del 99. Por lo tanto, debe ser revisado, ¿no? Y ver si tiene vicios de inconstitucionalidad. Y lo que le pedíamos a la Sala Constitucional era que, bueno, la respuesta que nos dijera, bueno, si era inconstitucional, que ordenara el matrimonio igualitario, como lo hizo Colombia o como lo hizo Brasil, desde la Sala Constitucional, haciendo uso de algo que se llama jurisdicción normativa, es decir, que legislan mientras la Asamblea Nacional no tenga una ley, o que obligue al tribunal, a la Asamblea Nacional, poniéndole unos plazos para que legisle en función del matrimonio igualitario. Pero la Sala Constitucional todavía, casi 5 años después, no ha dado respuesta de esa demanda, ¿no? Ha pasado por todos los procesos, ya cumplió su plazo de espera, está en estado de sentencia desde hace 5 años. Así que ese es Bueno, el esperemos estatus de esas demandas. Bueno, esperemos que se retomen y logren su curso. Eh, Me llegan más comentarios y preguntas, voy a leer 3, poco para ir avanzando, ya que nos estamos acercando, bueno, ya llegamos a la hora de transmisión, sin embargo, podemos ser un poquito flexibles en eso para poder leer todas las preguntas y comentarios. ¿Qué opinión le merece la reciente ley aprobada en Argentina sobre el cupo laboral para personas transgénero, transvestis y transexuales, que establece que se contraten un mínimo de integrantes de esa comunidad como parte del personal de administración pública y organismos estatales? Y también tenemos a Anita Costa, que dice excelente espacio. Quería saber, ¿existe actualmente alguna iniciativa para fomentar el respeto a la diversidad sexual en las escuelas o liceos venezolanos? Y también, por último, gracias, pero lamentablemente hay muchos comentarios de odio en las redes sociales. Si no se educa en respeto desde la casa porque no se quiere hablar del tema, y el colegio lo mismo. ¿Sabes que hubo una pregunta por allí que me hiciste y ahorita me acabo de recordar que no la respondí sobre el tema de la adopción? Así que voy a aprovechar que estamos pasándonos de los tiempos para responderte esa, y la persona que la hizo, pues no dejarla por fuera, que a lo mejor se queda sentida porque no le contestamos su pregunta. No existe derecho a la adopción, la respuesta es bastante corta, ¿no? No existe derecho a adopción de parejas del mismo sexo, porque la sentencia 1187 solamente se refiere al tema de el acceso a las fertilizaciones asistidas, incluso vientres subrogados. Por eso es importante la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, porque a pesar de que nuestro proyecto de ley no involucra, no menciona, ni asoma la nariz sobre el tema de la adopción, porque entendimos que eso podía causar mucho más escozor dentro de la Asamblea Nacional. Sabíamos que una pareja casada de distinto sexo puede solicitar en adopción a un niño y pueden negárselo o pueden dárselo, ¿no? Por lo tanto, una pareja homosexual casada, pudiera comenzar a pelear, tener el mismo derecho, porque es un derecho de las personas matrimoniadas, ¿no? Pero actualmente eso no existe. Con respecto a la ley de cupo laboral trans en Argentina, pues como hemos venido diciendo, las personas transgéneros transexuales son uno de los grupos más vulnerados, y ahora digo uno de los grupos porque también están las personas intersexuales, que es la I de nuestro LGBTI, que por sus pluralidades corporales son violentadas desde el mismo momento en que nacen, ¿no? O sea, es mucho más grave aún porque ni siquiera tienen conciencia de lo que les está sucediendo y pasan muchos años de su vida sometidas a tratamientos y operaciones para normalizar sus cuerpos, ¿no? Porque existe un cuerpo normal y existen cuerpos anormales. Entonces, las personas transgéneras y transexuales, por su
por sufrir la violencia más fuerte, porque una persona transgénero o transexual no tiene la posibilidad de elegir, como nosotros, los varones gay, por ejemplo, a ser masculinos. Yo pudiera a lo mejor haber sido masculino porque elegí esconderme de mi diversidad y me construyo mucho más varón para huir a la violencia. Pero una persona trans no puede huir de su identidad. Entonces son las que son más visibles. Por lo tanto, viven la violencia más de cerca, incluso con más fuerza dentro de los hogares. Son expulsadas de sus casas, ¿no? Las personas trans. Y bueno, al ser expulsadas de sus casas, se ven sometidas a vivir en la calle, a las drogas, a la prostitución, y por lo tanto no tienen acceso al sistema educativo y muchísimo menos a un mercado laboral digno. Y por lo tanto, que haya una política pública como esa ley de cupo laboral trans en Argentina es importantísimo, porque lo mismo pasa, por ejemplo, que yo conozca aquí en Venezuela, las personas con discapacidad tienen un cupo laboral, ¿no? Sí. Que yo sepa, porque trabajé hace muchísimos años en el metro de Caracas y allí se respetaba ese principio, ¿no? No sé si, no conozco legalmente la ley que establece eso, pero sé que existe, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque no es fácil, ninguna empresa va a querer contratar a una persona que va en silla de ruedas, por ejemplo, para conducir un autobús, pero las personas pueden conducir, aun cuando tengan discapacidad motora, ¿no? En algunos casos lo pueden hacer. Entonces, hay un vicio de prejuicio allí. Cuando lo ven en silla de ruedas, no, ese no va a poder con este trabajo. Aunque sea ingeniero y lo único que tenga es que hacer, sentarse a hacer planos o a programar computadoras, no le dan el cupo. Entonces, es importante que exista una ley que permita ir incorporando a las personas trans, y entendemos que esas son unas figuras legales que se llaman acciones afirmativas, ¿no? Que son acciones como mientras la sociedad comienza a naturalizar que las personas trans son parte de la sociedad, son personas dignas, y por lo tanto ya no va a haber necesidad de poner una ley de cupo laboral, porque ya las empresas van a contratarlas sin necesidad de que las obligue la ley. Entonces me parece maravilloso. Con la última preguntita la olvidé, porque te respondí una Le preguntaba, sí, le preguntaban sobre si hay algún tipo de iniciativa para fomentar el respeto a la diversidad sexual en escuelas o liceos. Bueno, la demanda es una modificación a la Ley Orgánica de Educación. Creo que por allí, por el artículo 298, algo así, en el que proponemos que se incorpore la educación sexual y la educación reproductiva y no reproductiva con perspectiva de género y diversidad sexual desde los primeros años de la educación básica. Y la gente se aterra cuando uno dice esas cosas, porque ahí van a ideologizar a mis muchachos y les van a enseñar desde niños que ser gay, los van a enseñar a ser gays y lesbianas y trans. No, es simplemente enseñarles en la medida de, por supuesto, de la grado cognitivo que tenga el niño o la niña, a respetar las diferencias. De hecho, por allí, hace unos 7 años más o menos, yo me encontré con un libro editado por el gobierno bolivariano, un libro de tercer grado que tenían mis sobrinas que estudiaban en una escuela bolivariana, y el libro explicaba sobre diversidad desde comiquitas, o sea, figuras dibujadas, ¿no? Un gato y una gata blanca y un gato negro, y entonces dio gatos con gatos negros, gatos blancos, gatos con manchas blancas, gatos con manchas negras, y bueno, una gata con un gatico sin gato, como para explicar la diversidad de... Aquí está pasando mi prima por el... Vamos a ver si se acomodó la señal por allá. Y de cierta manera había así como una representación de las diferentes formas de conformar familia. Y otro libro de ese mismo editorial, en esa misma época de bachillerato, de tercer año de bachillerato, hablaba de lo que era orientación sexual, identidad de género, expresión de género, alumnos de bachillerato.
El problema con eso es que se pueden hacer políticas públicas, pero quienes laboran en los espacios educativos podrían este, negarse a utilizar esos libros como referencia para sus clases, ¿no? Tienen esa potestad de no usar el libro. Entonces, yo creo que esos libros no llegaron, no sé, sino a esos dos alumnos, a mi sobrina, y no creo que los haya tenido otras, porque yo he tratado de buscar el libro y no lo he conseguido. Solo me mandaron fue foticos de los libros. No sé si eso corresponde a alguna política que haya tomado en algún momento el Ministerio de Educación respecto a eso. No tenemos el conocimiento, pero ocurrió. No existe una política pública conocida para transversalizarlo en la educación, pero existen movimientos, de nuevo les digo, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, colectivos que están trabajando. De hecho, Venezuela Igualitaria también trabaja con un proyecto que se llama el Tour Anti-Bullying o Tour Anti-Acoso Escolar de Melissa Loto, que es desarrollado y ejecutado, diseñado por un miembro de Venezuela Igualitaria que se llama José Bordón y quien trabaja en el estado de Aragua. Ha llevado ese proyecto a varias escuelas en la que enseñan a los niños a respetar la diversidad de formas de ser, existir del resto de las personas, incluyendo las personas LGBTI dentro del proyecto. Excelente, muchas gracias por esos datos, porque, bueno, si bien no hay una acción clara sobre este tema, por lo menos nos da algunos elementos para conocer por dónde va estas posibles iniciativas para fomentar el respeto en las escuelas. Bueno, ya nosotros entonces superamos la hora de transmisión y no queremos tampoco excedernos ni abusar del tiempo de nuestro invitado ni de las personas que están conectadas. Y pudiéramos, bueno, tener muchas más inquietudes, quizás para otra ocasión. Quisiéramos cerrar y con un mensaje por su parte, porque pareciera que estamos muy, como se dice coloquialmente, en pañales o incipientes en todo lo que tiene que ver con derechos de las personas LGBTI, pero al inicio de su exposición nos decía que tenían optimismo, y precisamente ese optimismo seguramente les viene de todo el trabajo que están desarrollando en su organización, que les permite visualizar las cosas de otro punto de vista. Entonces quisiéramos un mensaje de despedida, si pudiera darnos todas sus redes sociales, para entonces cerrar y seguir en contacto. Chévere, Jennifer. Fíjate, el mensaje más significativo que te puedo dar ahorita es, primero, como les dije al principio, aprendamos a cuestionar todo lo que se nos dice, que cuando nos dicen que las cosas son así, porque siempre han sido así y porque seguirán siendo así, ya ahí hay algo que no está bien. Porque las sociedades van evolucionando en la medida en que las personas evolucionan. Y esas necesidades se construyen en demandas ante los estados, y los estados no existen para imponer ni para oprimir a sus ciudadanos y ciudadanas. Existen para garantizar su dignidad y sus derechos. Si están actuando de forma contraria, pues entonces no son un Estado de derecho legítimo al que debamos obedecer ciegamente, y debemos alzar nuestras banderas ante las violencias, siempre. La discriminación es una forma de violencia y las personas LGBTI, contrariamente a lo que mucha gente expresa, no queremos que nos toleren, porque las personas toleran algo que le es imposible de evitar. Por ejemplo, un mal olor en un carrito por puesto. Es algo que tú toleras porque no lo puedes evitar. Tú puedes tolerar que la comida está un poco más salada, pero no, eso no significa que te guste o lo disfrutes, ¿no? Pero no queremos tolerancia, lo que exigimos es respeto. Y aprovechando que si mi amiga Mañi todavía está por ahí, Katiara, voy a hacerle un reconocimiento en este momento, porque justamente me pasó una imagen hoy en la que decía que respeto, no hay mejor forma de expresar el respeto
a otra persona que midiendo la posibilidad que tienes de lastimarla. O sea, no lastimar a alguien es la mejor forma de respetarla. Y hilándolo con lo que venía diciendo anteriormente, las personas LGBTI no queremos tolerancia, exigimos respeto, porque todas las personas es un valor inherente a la persona humana, su dignidad, y la única manera de expresar respeto, de considerar que somos dignas y dignas es respetándonos a todos y a todas. Ese sería el mensaje. Trabajemos en función del respeto. No sigamos exigiendo que nos toleren. Exijamos respeto. Ni aceptación, ¿sabes? Porque normalmente uno acepta un contrato, por ejemplo. Un contrato en el que a lo mejor te están diciendo que no puedes usar esta parte. Bueno, pero no importa. Lo demás me sirve. Pues eso no. Un matrimonio en el que te dice, cuando firmas el contrato de matrimonio, que te dice que, bueno, van a repartirse los bienes nada más que si se muere el tipo y tal. Entonces, bueno, tú puedes aceptar eso. La aceptación además es algo muy, muy personal. Quienes tenemos que aceptarnos somos nosotras y nosotros. En la medida en que nos aceptemos como somos, como existimos, comencemos a erradicar esos miedos, esas culpas y esas vergüenzas con las que nos han hecho vivir históricamente, entonces nos vamos a respetar más y vamos a poder alzar las banderas y sumarnos a esta lucha histórica, porque somos muy poquitas las personas que estamos frente a esta lucha y necesitamos más fuerza. Esa sería mi... Tengo una última pregunta ya para despedirnos y no puedo dejar de hacerla. ¿Qué mensaje le puede dar a los trabajadores sociales en relación a este tema? Y ya con eso sí nos despedimos. Bueno, los trabajadores sociales tienen una labor bastante importante en el sistema de salud, ¿verdad? Parte del trabajo que hacen también tiene que ver con la salud, porque la salud hace muchos años dejó de ser salud física, orgánica, ¿no? La salud es integral, la salud tiene que ver con salud mental también. Y el trato que se le dé a las personas en su desempeño debe ser siempre basado en el respeto y el reconocimiento de esa dignidad inherente a esas personas que están allí. Fórmense, edúquense, busquen información, porque la violencia se construye alrededor de la ignorancia. Y bueno, en la medida en que tengamos mayor conocimiento de quién es ese otro o esa otra que nos incomoda, vamos a comenzar a tener relaciones laborales más positivas, más armoniosas, más respetuosas de el otro y la otra. Yo creo que ese podría ser mi mensaje para ellas y ellos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por todo este contenido que nos ha brindado, un contenido muy especial que no estamos acostumbrados a trabajar por lo general y que cada día nos tenemos que ir habituando a conocer. Saludos a la organización Venezuela Diversa, nuestras felicitaciones y respeto por el esfuerzo que están haciendo. Y entonces ya despedimos por el día de hoy, esperamos seguir en contacto a través de las redes sociales y este video estará disponible para que lo puedan consultar cuantas veces quieran en esta cuenta de Instagram y también en nuestro canal YouTube, Trabajo Social UCB. Buenas tardes, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias por la invitación. Gracias.